¿Pasa a vosotros? Ocupen sus lugares, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a llegar en la mente de cada uno de ustedes estas enseñanzas, este aprendizaje que creo que para todos va a ser útil y como de costumbre siempre la palabra de nuestro Dios nos hace comprender, nos hace entender en todos los aspectos, de una o dos formas habla nuestro Dios. En este mundo, en esta vida, hermanos, los que vivimos debajo del sol, han sucedido muchas cosas. Han habido muchas guerras, han habido muchos conflictos, y también nos hemos percatado y hemos visto, hermanos, que entre familias se destruyen, entre padres e hijos no se hablan, entre vecinos también no se miran. Y han sucedido tantas cosas, hermanos, que por el cual necesitamos un camino, necesitamos un sendero y necesitamos también entender del por qué suceden estas cosas. Ha habido, hermanos, en la iglesia de Dios también algunas situaciones que también ustedes como experiencia también ya lo tienen y que tampoco no quieren que suceda esto en sus familias. De lo que nosotros nos han enseñado, hermanos, en transcurso de nuestra niñez, hemos tenido siempre a un padre que nos ha enseñado cómo expresar, cómo hablar, cómo pensar, cómo dirigirnos, cómo obedecerle. Ahí tenemos a un maestro, ahí tenemos a un quien nos enseña, hermanos. Y a los jóvenes también, todos los que se encuentran aquí, los jóvenes, tienen también, hermanos, conocimiento de algo que les ha enseñado y algo que les ha quedado los jóvenes, los que les ha enseñado a sus padres y se le ha quedado en la mente. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer este hermoso Salmos. Es en el capítulo 32. Esto va a ser como la parte clave de este mensaje. Les pido, hermanos, que se pongan de pie y que localicen en Salmos capítulo 32 del verso 8. Salmos capítulo 32 del verso 8. ¿Todos ya están ahí, hermanos? En una sola voz dice de esta manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Gracias, hermanos. El título, hermanos, es te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Aquí hay muchos padres, y los padres también, algunos son ministros y también son obreros y diáconos. Ahí está la enseñanza, ahí está el aprendizaje. Pero también hay muchos ejemplos en la Biblia que tenemos que rescatar, de muchos ejemplos de hombres importantes en la Biblia como experiencia y como ejemplos. A través, hermanos, de la Escritura, recordemos siempre, hermanos, que Dios ha preparado su iglesia, lo ha tenido siempre en mente, ha utilizado, hermanos, muchas situaciones que tiene que preparar a sus hijos,
tiene que hacer, hermanos, que tienen que mirar, tienen que entender y comprender por qué existe un ministro, por qué está un diácono y qué es lo que está haciendo el ministro y el diácono. Y al igual también el joven tiene que mirar qué es lo que hace su padre, cuáles son sus pasos a seguir para con el padre, y así el joven tiene que aprender el camino de su padre. Y algo le tiene que quedar. Pero a veces, hermanos, los hijos quizás a veces no se interesan en esa parte y no hacemos caso omiso a estas situaciones. Pero hay un ejemplo muy contundente, hermanos. Quiero mencionar este hombre. Quiero mencionar a Josué. Josué, al momento de nacer, empezar a caminar, cuando estaba en Egipto, empezó a trabajar también como todos, hermanos. Estuvo allí en Egipto trabajando, y que también fue utilizado para que todas sus fuerzas, toda su mente fue utilizado para hacer todas las actividades en ese pueblo, el pueblo de Egipto. Estoy hablando de él. Después de ello, hermanos, empezó a llegar el momento clave y contundente, que conoció a Moisés. ¿Se acordarán ustedes, hermanos, cuánto tiempo estuvo, hermanos, en el desierto? 40 años. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el tiempo que estuvo Josué atrás de Moisés? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que llegó a su mente para que él tomara quizás a lo mejor una decisión? Pero, hermanos, él ya sabía que él iba a ser el sucesor de Moisés. Él no sabía, hermanos, no sabía cuál era el procedimiento, no sabía cuál era el camino, no sabía de los pasos a seguir. Por eso tenía que aprender de Moisés. Y cuando Moisés se le fue dado, hermanos, todas las actividades, todo el liderazgo, le empezó a llegar en la mente todas estas actividades. Y es por eso, hermanos, que también, así como ustedes hoy en este momento nos encontramos, necesitamos de percatarnos de lo que hace, hermanos, un hermano. Me refiero a las cosas espirituales, en las cosas ministeriales. Jóvenes, ¿no les gustaría que su papá fuera, o que se parara aquí al frente a estar en este lado a mi diestra, que estuviera como un diácono, un ministro? ¿Quién no le gustaría, hermanos? ¿Quién no le agradaría? Todos, ¿verdad? Pero también necesita también el que debe estar aquí al frente de restringir muchas cosas en nuestra vida cotidiana. En eso, hermanos, me quiero basar, en eso me quiero también, en este mensaje, que si en realidad nosotros apetecemos esto, todas las cosas que a lo mejor tenemos en mente, tenemos en la casa, tenemos en el trabajo, tenemos en diferentes tipos de actividades, nada tiene que ver con las cosas que nosotros a lo mejor en este momento estamos pasando. Quiero que, hermanos, lean en Éxodo capítulo 32. Aquí creo que, hermanos, que quiero que lo guarden, que lo tenga siempre en mente. Éxodo 32. Quiero que sea, hermanos, voy a decir a alguno de los hermanos que lo lea. Hasta allá atrás está por allá nuestro hermano Pedro.
Éxodo capítulo 32 del verso 30 y 35. 5 versos, hermanos, que van a ser contundentes todo este tema. Adelante, nuestro hermano, le puede dar lectura, por favor. 32 del verso 30 y 35. Hasta ahí en el 5, en el 35. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Y ve pues, ahora lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, que el día de mi visitación yo visitaré a ellos a sus pecados. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Gracias, hermanos. Vuelvo a mencionar, estuvo, hermanos, 40 años Josué, allí estaba, no esperando una oportunidad, no que le dijeran tú vas a ser, hermanos, el siguiente, sino que siguió solamente, hermanos, con obediencia y humildad. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué conlleva, hermanos, al formar parte de un ministerio? ¿Qué conlleva ser presidente, ser secretario, ser no sé, algo que está fuera de todo lo que es el ámbito, hermanos, de religioso, o también allá afuera, el ámbito a lo mejor también de allá afuera? ¿Puede, hermano, el padre decir, o quién de ustedes puede decir, hermanos, yo daré mi vida por mi hermano? ¿Quién de ustedes puede decir eso, que yo voy a poder dar la vida, mi vida? ¿O puedo yo expresar y decir puedo, o quién de ustedes daría su vida por el evangelio? Yo creo que todos dirían sí, yo lo puedo hacer. Pero cuando ya está en el momento, hermanos, siento que nos vamos a tener que echar para atrás. Pero hubo un hombre que dijo: no castigues al pueblo, no le hagas daño, no derrames tu ira, quítame de la vida, quítame del nombre de tu libro y de la eternidad, pero quiero que perdones a este pueblo. Ráeme completamente de tu libro. Moisés, hermanos, expresó y dijo esto. La importancia, hermanos, de seguir en esta doctrina, en este evangelio, no es simple, no es fácil, no es nada más llegar y estar así, hermanos. Se requiere de mucho más. Pero recuerdo también, hermanos, lo que había pronunciado Josué y dijo: se escucha un ruido, se escucha como de guerra. Él todavía no comprendía los designios de nuestro Dios. Él todavía no sabía, hermanos, el pensamiento, lo que tenía Moisés y el pensamiento que tenía Dios, porque así lo había declarado en la Biblia, que decía que Moisés era como un Dios, y Moisés sería entonces como formar parte de Aarón, y así lo estipulaba, hermanos, y tenía que extender la diestra para poder bajar todas las plagas que tenían que llegar a Egipto. Y es por eso, hermanos, que llegó esta parte y expresó y dijo: perdona al pueblo, y si no, ráeme de tu libro. Son estas decisiones que
quiero que también ustedes comprendan y vean cuál es el camino, cuál es el sendero, cuáles son los pasos, hermanos, para formar parte de esto que nosotros estamos profesando. Este es, hermanos, la parte importante que es necesario que ustedes tengan en mente. Y una de esas, hermanos, también nuestro Dios en algún momento, cuando pasó, hermanos, en la mente de Josué, dice de esta manera, hermanos, en Josué capítulo 1 del verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. ¿Qué aprendió Josué? ¿Cómo era Moisés? Era manso, humilde, era también contundente, era también, hermanos, muy sabio en gran manera. Y llegó un momento que también, hermanos, aconteció un suceso que quisiera mencionarles, que llegando a un cierto lugar, hermanos, allí estaba Josué y allí estaba otro que también le levantaba la mano a Moisés cuando iban a la guerra, cuando tenían que, hermanos, salir victoriosos, pero no podían hacerlo porque fallaba un brazo y fallaba el otro brazo. Existía otro hombre. ¿Sí saben de quién estoy hablando, hermanos? Era Josué. ¿Y quién más? No era Josué, era Caleb. ¿Y el otro quién era, hermanos? Ur, que tenía, hermanos, que levantar el brazo. Lo concerniente de esta parte tenía que expresar y decir, hermanos, que habían estos dos hombres importantes en la Biblia, que ya tenían que pasar, hermanos, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero allí estaba Josué. Ahí estaba mirando y observando a su mentor, a su maestro, estudiando, estando constantemente y aprendiendo de él. ¿Y nosotros qué aprendemos, hermanos, de nuestros pastores? ¿Qué aprendemos de ellos? En cierta ocasión, hermanos, esta mujer no le había dado hijos, no había tenido hijos, pero llegó un momento que le pidió a Dios de todo corazón y empezó, hermanos, a hincarse, a doblar sus rodillas y le dijo a Dios: no pido otra cosa, no tengo otra cosa en mente, solamente que me des un hijo. Pero si me dieras un hijo, le lo voy a dedicar en el santuario, ahí va a estar toda su vida y lo voy a entregar todos sus días. ¿Quién fue, hermanos? Ana. ¿Y qué pidió? Que le dieran un hijo. ¿Y cómo se llamó? Samuel. Quiero preguntar a nuestro hermano Israel. ¿Y nuestro hermano Israel? Bueno, ahorita que no, mejor creo que como es su hermano, a ver hasta allá, a ver quién más está allá. Alguien que sea más o menos ajeno a nuestro hermano. ¿Quién está allá? Nuestro hermano Alejandro. Si usted, hermano, tuviera un bebé, un hijo varón, bueno, ya tuvo nuestro hermano, ¿se lo dejaría a nuestro hermano Melquisedec para que lo estuviera educando, lo estuviera aquí en el santuario? ¿Se lo daría, hermano?
Lo pensaría, ¿verdad, hermano? ¿Por qué digo que lo pensaría? Porque a lo mejor el hermano conoce un poco al hermano Melquisedec, diría, yo creo que no, lo va a echar a perder. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Ana sabía cómo era Elí. ¿Sabía o no sabía, hermanos? Sí sabía, pero ¿qué sabía? Sabía que sus hijos, ¿cómo caminaban? Mal. No caminaban bien, no actuaban bien. Pero fíjense, hermanos, el camino, lo que a veces nosotros pensamos, a veces es lo que, por ejemplo, yo le preguntaba a nuestro hermano, no, pues el hermano no creo que lo vaya a entregar, no creo. Que conozco al hermano Melquisedec, a lo mejor lo va a llevar por otro lado. Y creo que se va a convertir en taxista o no sé qué lo vaya a hacer el hermano. Pero no, hermano. Dios, hermano, siempre es contundente con las cosas divinas. Pero hasta cuando comprendemos nosotros un poquito más adelante, yo diría, yo sí se lo dejaría. Yo sí se lo dejaría a nuestro hermano. Y creo que nuestro hermano Gabriel me daría la razón, porque en algún momento también pasó por esa situación con nuestro hermano Israel. Yo creo que también, ¿por qué, hermanos? Porque sí ayuda mucho. Porque sí ayuda, hermanos, las cosas divinas. Porque sin pensar que el hermano no actuaría bien, yo creo que mi hijo crecería. Y agradecer a nuestro Dios. Pero, hermanos, la situación es esta. Lo que trato de darlos a entender es de que a veces, hermanos, las cosas complicadas y difíciles de entender son estas. Por eso, hermanos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y más adelante pasarán años y creo que vamos a agradecer a Dios de que si ya ahora, hermanos, en ese momento el siervo Samuel o el profeta Samuel creció, hermanos, en sabiduría y llegó a la parte en donde no quería hacer las cosas como Dios le decía. Quiero que dejes a Saúl, que unjas a David. No lo quería hacer porque, ¿qué, hermanos? Porque Samuel amaba mucho a Saúl. Pero ya las decisiones de nuestro Dios ya están tomadas y ya están hechas. Es por eso, hermanos, lo que hace ver estas cosas de nuestro Dios, los caminos de nuestro Dios, son siempre hermosos, hermanos, son siempre hermosos y verdades. Mirar, hermanos, cómo efectuar los oficios ministeriales. ¿Se han ido ustedes con el hermano ministro, hermanos? ¿Quién ha ido con el hermano ministro? A ver, quiero que levanten la mano. ¿Quién ha ido a hacer los oficios ministeriales? Por ejemplo, a un bautismo. ¿Vamos todos? ¿Sí saben cuáles son las palabras para efectuar el bautismo, hermanos? Los hermanos obreros y jóvenes y padres. ¿Sí saben, hermanos, que el que debe de tocar solamente nada más es el ministro y el que va a bajar a las aguas? Alguien está atrás y no lo deben de tocar. Solamente nada más, hermanos, el que está ahí, el ministro y el que va a hacer el bautismo, porque solamente es Dios y Él. Son tres, hermanos. Es Dios, el pastor, el ministro y el que va a bajar a las aguas. No hay otro más. Y al igual también, hermanos, hemos visto también cómo efectúa la cena del Señor. Si nos agrada, si nos gusta, hermanos, este evangelio, debemos de percatarnos y ver cuáles son los errores o cuáles son el camino a seguir para que nosotros también lo llevemos a cabo cuando llegue el momento y lo podemos efectuar y lo podemos realizar. ¿Qué pasaría si llega dentro de 8 días decir al hermano Gerson, váyase a tal lugar y vaya a efectuar la cena? ¿Qué diría nuestro hermano Gerson? Es que yo no me sé las palabras y no sé qué decir y no sé qué hacer.
Pero allí estaba Josué, entendiendo el camino a seguir. Y llegó el momento, hermanos, lo que dice en verso 2: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. No esperó yo voy a esperar los 40 años hasta que muera Moisés. No es el que quiere ni del que corre, sino el que a Dios tiene misericordia. A veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. ¿Saben por qué no llega, hermanos? Porque pedimos y no se pide, Dios se les da. Pero el que es constante y trabaja, Dios es el que le está viendo, hermanos, cuál es el proceder de usted, cuál es el camino y el pensar de usted. Pero a veces nosotros queremos decir: yo quiero ser nombrado, quiero hacer esto, y voy a ir a iglesias, voy a formar, voy a levantar. Dios no es así, hermanos. Y Josué es el ejemplo mismo. Hasta que llegó el momento, ni pidió, solamente le dijo: levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú llevarás este camino. Ese es, hermanos, donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. También, hermanos, otro de los ejemplos importantes, voy a leer, hermanos, en Segunda de Reyes capítulo 2. A nuestro hermano Gerso Ángeles. Segunda de Reyes capítulo 2, del verso 9 y 10. Amén. Aquí estamos, hermanos, expresando a dos personajes importantes: Elías y Eliseo. Eliseo se paró y fue a pedirle: quiero que me vas a ungir, o me vas a quiero ser tu ayudador, quiero hacer parte de ti. No, hermanos, tampoco ni Eliseo ni Elías se acercó y le fue a decir: ven y sígueme. Solamente lo vio, hermanos, y prontamente, sin pedir, y prontamente, hermanos, dice que estaba arando en esos momentos, y de repente vio pasar a Elías. Y prontamente, hermanos, hizo ese holocausto que ustedes ya lo han leído. Pero eso, hermanos, eso es la parte más esencial de este verso, en que Eliseo lo tenía que, hermanos, hacer el trabajo, pero siguió, hermanos, atrás de Elías. En los capítulos de la Biblia, hermanos, también menciona y decir que Elías también a veces Dios le decía, y Elías también a lo mejor no entendía y no comprendía los designios de nuestro Dios, los misterios de nuestro Dios. Y le decía a Dios: ve y unge como rey a Jehú, y también quiero que unjas también como profeta a Eliseo. Pero también Elías, hermanos, no le gustaba esa parte. Y a veces también lo que nosotros pensamos del ministro, del pastor, y a veces hace unas cosas u otras cosas que nos molesta, que nos hace pensar mal de nuestros pastores o de nuestros ministros, y empezamos a pensar mal de ellos.
Y a veces es lo que a Elías también le pasa, hermano. Le pasó en ese momento cuando no quería hacer el trabajo que le había dicho Dios que ungiera a Jehú como rey, y al igual también como Eliseo, como profeta. Estas decisiones a veces sí, hermanos, afectan a unos, pero tienen que esperar, hermanos, tienen que esperar que esas decisiones que toma nuestro hermano, prontamente, hermanos, van a comprender del por qué. Porque a veces, hermanos, toman decisiones que a lo mejor a veces no nos gusta y nos desagrada. Éxodo, hermanos, capítulo 17 del verso 9. Hay a veces que lo que vemos, hermanos, en lo que acontece y sucede, a veces nos desagrada, nos molesta, y necesitamos aprender de los mayores. Pero también a veces, hermanos, veo que a veces sí desagrada un poco. Cuando era un poquito menos años, hermanos, expresaba a nuestros hermanos mucho de los niños. Y ahora también, hermanos, de los que salimos y a veces nos quedamos allá afuera. La parte en donde sí también menciono es de que a veces veo a los músicos, hermanos, forman una mente, una forma diferente de pensar, como que se sienten un poco como artistas, tocan y se van y dejan todo. Y la otra parte es, hermanos, es de que salimos del templo a mediodía y nos vamos. Y nos vamos también en la tarde y nos vamos. ¿Quién cierra, hermanos? ¿Quién debe de cerrar el templo? ¿El único es el que cierra el pastor? Todos tenemos una responsabilidad, ¿no, hermanos? ¿Cuál es el camino entonces? Nos tenemos que esperar para ver qué sucede, dar la vuelta, si hace falta el agua a los tinacos, hay que ayudar a los jóvenes. Yo me he dado cuenta, hermanos, aquí en el de los jóvenes es muy corto el espacio. Yo les había dicho a los jóvenes, hay que pasarse de este lado. ¿Y ya lo hicieron, jóvenes? ¿Quién, hermanos? No nos hacen caso. Ese es el camino a seguir, te haré entender y te haré el camino a seguir. Y si yo les mando a alguien, no me acuerdo, fueron jóvenes y adolescentes que les digo, hermanos, vayan y suban, ve a ver cómo está el límite del agua del tinaco. Y no, hermanos. Y no. Y yo creo que a lo mejor es la molestia también del ministro cuando a veces ya no manda, dice él, ya no los quiero mandar porque luego no obedece. Si les mando que se vayan allá, no quieren obedecer. El hermano ministro ve, hermanos, quién es el que está más activo y quién obedece, quién es humilde. Así al igual también Dios vio a Josué y Dios también vio a Eliseo. Llega la tarde, hermanos, y todos se van. Nadie se queda ni un. Los únicos que quedamos, tenías que estar, son el ministro, los diáconos y obreros. Ya todos se fueron, vamos a cerrar y vámonos. Pero ¿quién vigila a los jóvenes si se quedan a cantar o quedan en sus actividades? Nadie, hermanos. Entonces, quiero que comprendamos y entendamos esto, hermanos, para con todos. Éxodo capítulo 17, verso 9.
Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Nuestro hermano ministro ha escogido a todos, hermanos. Siempre ha tenido esta mentalidad de que todos tienen que trabajar. Y los otros hermanos les molesta. Pero ya se dieron cuenta del por qué. El trabajo es mucho, hermanos. La mies es mucha y pocos obreros. Entonces, así como Moisés, hermanos, así como Dios le dijo a Moisés: escoge a hombres con la capacidad y con la valentía para ir a la guerra con Amalec, porque son los gigantes. Los de Anac también, todos también tenían que salir a la guerra. Tenía que escoger estos valientes, hermanos, para que también fueran a investigar. Y así también decía, hermanos, Caleb: yo a este tiempo, a este momento, tengo 85 años. Recuerdo, tenía 40 años cuando fui a visitar a esta tierra para ir a investigar, cuando yo había visto que fluía leche y miel a este lugar en donde tenía que lo que Dios nos había prometido. Mas ahora tengo 85 años, todavía puedo ir a la guerra, me siento todavía como 40 años. Escoged, le decía Dios a Moisés. Entonces sí, el trabajo es muy, muy complicado. Ahora les pregunto, hermanos, ¿quieren, hermanos? ¿Quieren todavía seguir los hermanos que quieren estar en las filas, hermanos, en el ministerio para seguir adelante? ¿Lo tienen que hacer? Si es así, tienen que, hermanos, hacerlo con mucho valor, con mucho entusiasmo y con esa capacidad de querer seguir adelante. Hasta inclusive, hermanos, si en las misiones, como lo hicieron hoy nuestros hermanos, no tienen con qué. ¿Qué le hicieron, hermanos? Tuvieron que irse transbordando. Si les contara lo que había hecho nuestro hermano ministro difunto Gregorio, y así también igual nuestro hermano Melquisedec, nuestro hermano Paulino, si yo les preguntaría a ellos, hermanos ancianos de la iglesia, que si darían la vida por la iglesia, sí lo harían, hermanos. Sí lo harían. Porque Dios conoce la capacidad de ellos y conoce la mentalidad de ellos. Sí lo harían. Porque ellos, hermanos, ya han experimentado, han visto todo, hermanos. Así como el apóstol Pablo, que ha tenido, hermanos, difícil momento de seguir. Primera de Timoteo, capítulo 1. Nuestro hermano Enrique, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 13. Capítulo 1, verso 13. Nuestro hermano Enrique, ayúdenos con este pasaje. Amén. Hace unas horas, hermanos, me trasladaban me salía de su pobre casa y me trasladaban a un lugar. Me preguntaba un compañero, me decía: ¿estás seguro en dónde estás? ¿Estás completamente seguro de lo que estás profesando que es la verdad? Me hizo esta pregunta, hermanos. ¿Y qué deben de responder ustedes, hermanos?
¿Están seguros de que esta es la verdad y lo que usted está profesando es la verdad? ¿Cómo decimos? Amén. Porque para que llegase este momento de pregunta, hermanos, y la respuesta tiene que ser contundente, siempre, hermanos, siempre hay alguien que les tenga que como que dudar. Pero si estamos seguros, tenemos que seguir los pasos y los caminos que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Lo que pasó hoy, tuvimos un conflicto, en la semana tuvimos un detalle. Hermanos, día a día, constantemente el mal está acechándonos. Si ustedes, hermanos, han visto que unas ovejas están en el campo y empieza a apartarse una pequeña, ¿qué le va a pasar a la pequeña? Le va a ir muy mal, porque el mal está viendo a esa pequeñita. A esa pequeñita está dudando, esa pequeñita también está menguando, esa pequeñita también no asiste, esa pequeñita también se quiere apartar del rebaño y el lobo lo está acechando. Y ahí está esperando, hermanos. Por eso, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día a día. El espíritu se renueva, la carne se va, este cuerpo se está desgastando, pero el espíritu sigue vivo, sigue pleno constantemente. Yo a veces pleiteo mucho con mis hijos, hermanos. Les digo, ya, póngase a estudiar, póngase a hacer esto, póngase a hacer aquello y lo otro. Creo que también sus hijos también lo hacen lo mismo, hermanos. Están ahí constantemente con sus celulares, están allí haciendo otras cosas que no son acorde. Pero la importancia, hermanos, es de que, les pregunto, hermanos, ¿usted cree que siendo ministro, diácono, siendo obrero, es ganancia, hermanos? ¿Es garantía para que podamos ser salvos? ¿Quién lo garantiza, hermanos? Yo prefiero que mi hijo, hermanos, sea un siervo fiel, un hijo de Dios fiel. Yo solamente le pido eso a Dios. Porque para ser, hermanos, nombrado no es garantía. Pero eso no quiere decir que no lo obtengan. Lo tienen que hacer. Solamente Dios lo hará. Entonces, hermanos, lo que hace ver en Salmos capítulo 32, verso 8, que te haré entender los caminos y los preceptos, es, hermanos, reconocer y saber los caminos de nuestro Dios. ¿En dónde está usted ahora en estos momentos y qué debe de seguir? ¿Y cuáles son los ejemplos que tenemos, hermanos, en mente? Tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros ministros, a nuestros pastores, sus palabras, sus acciones. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro hermano ministro ahora en transcurso de estos años? ¿Qué podemos rescatar de ello? ¿Qué podemos rescatar de todo lo que ha acontecido, hermanos? La iglesia de Dios ha crecido constantemente hasta este tiempo, hasta este año 2024. Los jóvenes también van en aumento. Necesitamos trabajar, necesitamos constantemente con ellos. Ya hay 2 grupos de niños y de jóvenes, hermanos, son muchísimos. Esta es la iglesia más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos necesitamos colaborar, todos necesitamos trabajar. Hay asesores, hermanos, en cada grupo, en cada fraternidad,
y tienen que esos asesores buscar a la iglesia para que le ayuden a trabajar en las cosas de nuestro Dios. Si un joven les pide que hermanos trabajen con ellos, lo tienen que hacer. Y la fraternidad femenil se está quedando, hermanos, se está quedando atrás. Solamente quiero decirles, hermanos, que desde que empezó la femenil se está quedando, hermanos. No han hecho otra cosa más que lo mismo de cada sábado, y necesitan trabajar más. ¿Es solamente nada más venir y cantar, hermanos? ¿Es solamente nada más venir y estar sentados ahí? No, hermanos. Se tienen que trabajar, se tienen que doctrinar, se tienen que hacer. Yo creo que ahorita cuando van a ir a la nacional, la femenil, les van a, hermanos, a entender muchas cosas, les van a tener que decir muchas cosas, como hermanas, como esposas, y van a llegar aquí, hermanos, llenos de conocimiento. Pero es necesario, hermanos, que alguien o allá les hable, hermanos, para que ustedes empiecen a trabajar y empiecen a ser tales como debe de ser, hermanos. Entonces, hermanos, lo valioso de esto es de que todos, hermanos, toda nuestra familia, todos nuestros hijos están aquí. Si alguno ha de faltar, hermanos, solamente hay que pedir a nuestro Dios que asista y que atienda las cosas divinas, y que nuestro Dios solamente, hermanos, los va a elegir, los va, hermanos, a atender como debe de ser. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que el Señor los bendiga y pase a vosotros.